Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Dieter Zúñiga y Efraín Valencia. Ambos son abogados, son juristas vinculados, Dieter al derecho penal y Efraín al derecho administrativo. A ellos dos les he pedido que desde su práctica profesional y desde su experiencia en trabajo social e institucional nos ayuden a comentar los últimos acontecimientos que se están viviendo en Colombia a propósito del fallo de la Justicia Especial para la Paz, del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, que ayer negó la opción de extraditar a Santrich a Estados Unidos y que provocó también la inmediata renuncia irrevocable del fiscal Néstor Humberto Martínez, generando una especie de temblor institucional en el país desde el punto de vista del Poder Judicial. Ese es el tema que vamos a tratar, advirtiendo que lo que aquí se plantean son opiniones, esto es un conversatorio y que el propósito que se tiene es intentar darle a usted elementos de juicio para que entienda mejor el tema y pueda, con muchos más ingredientes, poder usted asumir una posición frente a los hechos que ocurren en Colombia. Yo voy a intentar hacerles preguntas a ellos dos para que desde lo jurídico y desde lo político nos contesten. Y les quiero pedir el favor a los dos que sean muy claros cuando la respuesta es jurídica o cuando la respuesta es política, para que no confundamos a la opinión. La primera pregunta que quiero hacer. Lo que ayer pasó es que un tribunal de una de las instancias que tiene el Poder Judicial de Colombia, que tenía en su estudio un caso para decidir si aceptaba o no que esa persona podía ser extraditada, dijo no. Argumentó en síntesis que no habían los elementos probatorios necesarios que le permitieran a ese tribunal determinar que el delito del que se imputaba al acusado había ocurrido después de diciembre del 2017 y que además no se tenían pruebas adicionales que le permitieran allanar su juicio como tribunal para darle el visto bueno a la extradición de este señor. Cuando llega el caso a ese tribunal, que es un tribunal que nace del acuerdo entre el gobierno y las FARC, o sea, la guerrilla que existía, ese tribunal tiene como propósito estudiar los casos en los cuales se acusa a actores del conflicto
sobre hechos de guerra y también sobre hechos delincuenciales, llamémoslo ordinarios y de narcotráfico, para determinar si caben dentro del acuerdo que debe ser antes de diciembre del 2017 o si, por el contrario, serán sujetos de la justicia ordinaria, de la justicia a la que usted y yo nos sometemos. Ese es el punto. Entonces, la pregunta para los dos colegas: ¿es competencia mejor de la JEP el estudio del caso de Santrich? Y si es, ¿por qué es competente la JEP y por qué no la justicia ordinaria? Bueno, primero agradecer tu invitación y saludar a todos los televidentes e internautas que nos ven en este momento. Pues obviamente se trata de un asunto que era y es de conocimiento de la... Efectivamente se entregó a ellos la decisión correspondiente para si los hechos por los cuales estaba siendo pedido en extradición Santrich estaban o se habían cometido antes de la firma de los acuerdos de La Habana o con posterioridad. Esa facultad está dentro del marco precisamente de un acto legislativo que modificó la Constitución y que dio cabida a la JEP y sobre la cual ya la Corte Constitucional dio su pronunciamiento previo frente inclusive a lo que es las normas que reglamentan su funcionamiento. La misma Corte Constitucional dijo claramente que la JEP estaba facultada para decretar o practicar o solicitar pruebas tendientes a demostrar, obviamente se tiene que demostrar la existencia del hecho y en qué momento ocurrió ese hecho. Lo que está mostrando la decisión de la JEP de ayer es que no tenía los elementos suficientes para decir en qué momento ocurrió ello. Pero usted se descarta de que, mejor dicho, o se reafirma que sí era la competencia de la JEP hacer el estudio de este caso. Sí, claro. No era otra instancia judicial. No, eso no tiene ningún tipo de discusión. ¿Cuál es su opinión frente al caso? Sí era competencia de la JEP, pero no quiere decir que no haya impunidad. Son dos cosas muy distintas. No, yo no estoy preguntando, no estoy pidiendo juicio de valor. La pregunta es concreta. ¿Es la JEP la instancia judicial competente para estudiar este caso, sí o no? Sí, pero no es tan sencilla la respuesta, José Alberto. Por una razón sencilla. Justamente ese fue uno de los puntos de discusión con la reforma pues a la ley estatutaria del acuerdo de paz, donde se decía que no podía ser competencia de la JEP delitos cometidos posteriormente al acuerdo de paz. Ahora, es que no tiene que ir de la mano y la respuesta no es sencilla porque todos vimos en este país cómo Santrich recibía un dinero de carteles del narcotráfico mexicanos y ahorita salen a negarlo. ¿Cuál dinero? Hay un video donde Santrich está negociando con una cifra de dinero con unos carteles mexicanos, situación que refrendó un sobrino de Manuel Marulanda. Entonces, jurídicamente, sí es competencia de la JEP para responderte corto, pero lo que queda claro es la impunidad que ese artículo, que no fue modificado, está trayéndole al país. Bueno, queda claro que la JEP es la instancia desprendida del acuerdo que puede decidir si el caso Santrich debía llegar a extradición o no. Exacto. Punto, nos ponemos de acuerdo en eso. Segunda pregunta, que ya tiene que ver con lo que usted está planteando. ¿Tuvo la JEP, a juicio de ustedes dos como juristas, los elementos probatorios necesarios, los procedimientos requeridos para que pudiera allanar ese estudio conforme a la ley o no? No, mira, o sea, infortunadamente el fallo pues lo vi apenas colgado ahorita por la mañana, no hubo tiempo de leerlo en su integridad, 150 y pico de páginas. Pero el resumen dice que no tuvo los elementos, pero algo más importante, y es que dijéramos que muchas de las cosas o elementos que alegaba la Fiscalía que eran elementos probatorios para ello, resulta que para tomar una decisión de extradición
resulta que fueron obtenidos de manera irregular, y eso también lo tiene que ver un juez de la República. Ahí se está insistiendo, por un lado, tengo entendido que los videos que todos estamos conociendo por ahí por los medios, que no dicen realmente lo que pues, a criterio de Efraín deduce, mi concepto no, de ahí es difícil deducir que estén en una negociación o que se esté concretando la comisión de un delito. Esos videos no fueron allegados por la Fiscalía a la JEP. Es decir, yo no puedo tomar decisiones con algo que se saca al público, pero no se tramita por los conductos legales ante la entidad que debe tomar una decisión. Fuera de eso, una cosa bien importante, aquí no se pueden desconocer que esas actividades encubiertas tienen que pasar por unos filtros, por unos protocolos, hombre, para decir efectivamente esto fue autorizado por el Estado colombiano, el gobierno colombiano, y comenzaron a funcionar a partir de determinada fecha, estaban las autorizaciones, nada de eso existe, Alberto. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre eso? Hombre, que la Fiscalía tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, cualquiera sea. En este caso, si entiendo que el delito es posterior al acuerdo de paz, no tengo por qué ir a articular mi trabajo con la JEP, porque el delito es posterior. Yo tengo la facultad de adelantar todas mis pruebas. Si no, entonces estaríamos creando un superorganismo donde toda la estructura del Estado termina en un embudo diciéndole a la JEP, usted decida qué hacer. Y entonces las competencias de la Fiscalía, ¿dónde quedan? Ahora, que este fiscal no goza de legitimidad popular, que estaba cuestionado y que yo también he sido crítico de que no podía ser fiscal, es un tema aparte. Pero lo que no podemos es entonces que la Fiscalía esté subordinada a la JEP, porque entonces cualquier delito se cometa en cualquier tiempo, la JEP va a decir, no, es que a mí me interesa revisarlo antes de que se tome una decisión porque es posible que sea anterior a los hechos, y pone en tela de juicio todo el aparato judicial. Eso no puede ser. Discúlpame, pero según usted, la Fiscalía sí puede enviar toda la información que quiera a los medios manipulada, pero no al ente investigador que tiene que tomar una decisión importante sobre la extradición de una persona con consecuencias frente a un proceso de paz que, quiéralo o no, tiene su estructura No definida. estoy diciendo que no tenga que enviarlo o que tenga que manipularlo, estoy diciendo es que es libre, competente de hacer sus funciones. Lo que estamos viendo es que la JEP está entonces gobernando la Fiscalía. A ver, despacio porque estamos hablando ante un público que no es experto en temas jurídicos y mucho menos de este contexto de derecho internacional y etcétera. Lo que yo entiendo, que no soy abogado, es que la JEP es un producto del acuerdo de paz. Y como producto del acuerdo de paz tiene un mandato, y es: usted, JEP, investigará casos en los que se vean involucrados actores del conflicto. La JEP no es para juzgar cualquier caso. Y previos, claro, hasta diciembre del 2017, porque lo que haya ocurrido después de allí se supone que pasará a la justicia ordinaria, es decir, a la Fiscalía, como usted lo está planteando. Pero debe quedar claro que todo el barullo, todo el problema aquí se generó porque no ha sido claro, no ha sido determinante la prueba reina que demuestre que lo que pasó ocurrió antes o después de diciembre del 2017. Ni siquiera hoy, que el fiscal esta mañana tuvo una entrevista muy larga en la W, ni siquiera hoy eso se puede develar. Simplemente hay conjeturas de un lado y conjeturas del otro, si fue antes o fue después. Pero a la JEP, por ser un actor del conflicto, un miembro del secretariado de las FARC, le correspondía era a la JEP y no a la Fiscalía hacer ese estudio. Claro, es así de sencillo, y tiene que haber una cooperación entre los diferentes órganos del Estado, entre inclusive las entidades que constituyen la rama judicial, entre ellos la Fiscalía. Si esa colaboración no la hay, o en el trabajo que realiza alguna de esas entidades no se cumplen los procedimientos, los trámites legales, inclusive esto que tiene que ver con
la cooperación internacional frente a asuntos relacionados con el narcotráfico está reglamentado por unas convenciones internacionales en donde se establecen esos protocolos. Eso fue lo que determinó la JEP, que no se cumplió y que los videos esos no comprometían realmente al señor Santrich. Solamente hay un video por ahí, que todos lo conocemos, en donde realmente, o sea, no puede uno inferir realmente que la persona esté participando del hecho que se les indica. Pero hay algo peor todavía, que es que no se entregan los elementos para decir es que esto fue antes o después lo que se dice de la conspiración para tráfico de drogas con Estados Unidos, hacia Estados Unidos. Y es que no es solo el video, también está el testimonio de un hijo de Manuel Marulanda. De un sobrino de Iván Márquez, perdón. Iván Márquez. Donde no se le está dando ningún tipo de valor probatorio. Y es alguien que estaba dentro del tema. Y yo sí quiero hacer una claridad, José Alberto. Claro que la JEP es para actores del conflicto, pero es importante aclarar que previo al acuerdo de paz, porque es que si lo dejamos como actores del conflicto va a suceder un delito el día de mañana, Dios no lo quiera, por uno de los miembros del partido político de las FARC. Entonces ellos van a decir, yo no sé en qué tiempo fue ese delito. Entonces la JEP va a decir, como hay dudas, la competencia es mía, y van a quedar libres como quedó Santrich, y van a poner en duda toda la situación, porque hay que tener claro que también ha sido cuestionado la procedencia y la conformación de la JEP. Entonces la Fiscalía no puede perder competencia solo porque la JEP dice que es competente, porque quedan dudas jurídicas. Los procesos son para aclarar las pruebas, en qué tiempo se cometieron y si efectivamente se puede inferir o no que hay un delito. Pero es que de entrada estamos quitándole la competencia a la Fiscalía de investigar. No. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tanto que al fiscal le tocó renunciar. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Inclusive eso está dentro de los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a la ley estatutaria. Dice claramente, la Fiscalía puede investigar. Lo que no puede hacer es tomar cierto tipo de decisiones frente a personas que tienen que ver, están relacionadas con el conflicto. Yo quiero pegarme de el documento en el que la JEP ayer pide que no solo que no se extradite, sino que se ordena la liberación del señor Santrich. En el mismo documento, la JEP compulsa copias, ¿sí? Decidió compulsar copias disciplinarias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia contra el señor Santrich. Y dice en uno de sus apartes, las leyes internacionales, no nacionales, establecen que cuando autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país, deben contar con la debida asistencia judicial, que es el permiso para recaudar las pruebas. En este caso, la asistencia judicial la debió realizar la Fiscalía General de la Nación y la sección de revisión de la JEP pudo establecer que el ente acusador no realizó esa diligencia. O sea, no asistió, no dio el permiso para practicar las pruebas. Exacto, es que de eso es que estamos hablando. Ahora, uno como estamos hablando abogado, de debido proceso. Claro, uno como abogado, como profesional del derecho tiene que reconocer que es que las normas son para cumplirse y tienen una finalidad, porque si no, entonces aquí vienen, hacen y deshacen y hacen todos los montajes que usted quiera. Ahora, debe aclararse una cosa, aquí hablan del testimonio del sobrino de Iván Márquez. Hombre, ¿dónde está la prueba? Es que esto no es porque lo dijeron los medios, y es que los medios dijeron que es que estuvo declarando. No, se les pidió a los Estados Unidos, por favor, aportaran unas pruebas. Recuerden que en la solicitud se extravió en 472 la solicitud, de tal manera de que nunca llegó, y los Estados Unidos, que puede hacer lo que le dé la gana, dijo que ellos no iban a entregar nada. Ah, bueno, qué pena. Pero nosotros en Colombia tomamos las decisiones con las normas colombianas, inclusive con los convenios que se han aprobado internacionalmente, y si ustedes no colaboraron en definir la fecha de la comisión de los delitos, pues entonces nosotros decidimos así. Me encanta de que la justicia colombiana esté demostrando independencia frente a los Estados Unidos, cosa que no ha hecho el gobierno colombiano.
Miren, no es lo mismo uno utilizar como prueba una llamada, una grabación, donde yo no le anticipo a la otra persona que la llamada va a ser grabada. Pierde valor probatorio porque tengo la obligación de informar que va a ser monitoreada. Y otro tema muy distinto es una prueba que se recauda con narcotraficantes. Imagínense usted que entonces que para que la prueba tenga validez yo tenga que decirles, señores narcotraficantes, en el transcurso de este negocio van a ser grabados a fines judiciales. No tiene sentido. Las pruebas tienen un valor diferente según las circunstancias, porque estamos hablando de delitos que atentan contra la seguridad nacional. Pero es que, y yo insisto, yo aquí soy el que menos autoridad tengo para asumir posición porque no sé de derecho, no soy abogado, pero mi sentido común, lo que me dice Efraín y Dieter, es que la compulsa de copias es porque la Fiscalía, no es que le tuviera que decir a Santrich, vea, lo voy a grabar, sino que la Fiscalía tenía que probarle a la JEP que había autorizado al sujeto extranjero, o sea, a los agentes de la DEA, con un protocolo previamente establecido, usted podrá interceptar el teléfono, podrá grabar esas llamadas, podrá hacer esa reunión, porque yo, Fiscalía, que soy representante de Colombia, de la nación, yo lo estoy autorizando. Y eso es lo que no pudo comprobar la Fiscalía que hubiera hecho. Y la Fiscalía no demostró que hubiera autorizado a un gobierno extranjero que en territorio colombiano procediera con un nacional o con unos nacionales de acuerdo al protocolo del procedimiento penal. ¿Es eso lo que está planteándose? Exacto, y hay que aclarar, o sea, hay pruebas que requieren ese protocolo que usted dice, decir, ve, yo te estoy grabando para que tengas presente, ¿no? Hay otras no, en carácter penal la mayoría no es así, o sea, que este no es el caso. Pero lo que sí dejan entredicho esta decisión es precisamente el accionar de la Fiscalía. Créame, aquí hay un cuestionamiento muy serio si esto realmente atiende a un montaje que buscaba lesionar gravemente un proceso de paz. Y todo indica que efectivamente así lo es. Hombre, cuando uno no cumple las normas de procedimiento, las reglas, y no está en disposición de entregar los elementos que les están pidiendo, pues ¿cuál es la deducción lógica que uno debe tener sobre esto, hombre? Ahora, el fiscal está saliendo, huyendo, dijéramos, de su cargo. Yo diría, no solamente por la cuestión de Odebrecht, sino también por las consecuencias que pueda tener la investigación que se haga frente a este caso en particular. Despacito, no se me adelante. Yo necesito es que a la gente le quede claro el plato que estaba servido en la mesa. El plato que estaba servido en la mesa era dar el visto bueno para que a Santrich se lo extraditara o no se lo extraditara. Y para dar el visto bueno tenían que cumplirse una serie de pasos, claro, de trámites. Todo lo que indica el fallo, repito, como ciudadano lo interpreto, es que no se cumplieron conforme a la ley que está en Colombia. Y es que la Fiscalía tenía que demostrar que había autorizado al señor de la DEA para que hiciera no sé qué, y pasar esos datos. En cuanto a que el señor Santrich o cualquiera otro que pueda ser del secretariado o de las FARC, mañana pueda cometer un delito e invocar, es que yo no me acuerdo cuándo lo cometí, eso no es así, porque ahí sí la Fiscalía tendrá todo, y creo yo que no solo la Fiscalía, cualquier instancia gubernamental podrá decir, un momentico, es que yo tengo dateado que usted el 16 de mayo del año 2019 cometió tal hecho, y eso será fácil comprobar. El asunto es que en este caso específico todo indica que no ha habido la prueba, la demostración de que eso ocurrió después de el tiempo límite que tenían para que, si seguían cometiendo delitos relacionados con el narcotráfico, pudieran ser condenados por la justicia ordinaria. Porque lo que dijo el acuerdo es, hasta aquí, hasta diciembre de 2017, todos los delitos que, incluyendo los de narcotráfico, quedan metidos en el acuerdo. Pero los que pasen de aquí para adelante, ya no. Si usted vuelve a caer en una de esas, a usted se le aplica la ley ordinaria. Ese es el punto, lo que hay allí como almendrón. Ahora,
Hecha esa aclaración, segunda parte de lo que quiero que ustedes nos ayuden a entender. La JEP es una instancia legítima de la construcción institucional del país, ¿sí o no? Esta pregunta porque de fondo todo el debate está atravesado es por esa presunción de deslegitimidad que tiene la JEP para una parte tanto del establecimiento colombiano como de los colombianos de a pie. Así como hay colombianos que dicen que la JEP es parte de la institucionalidad, hay colombianos que dicen, no, eso es un embeleco que nos metieron, es un cogobierno, es una trampa, es un mico o orangután que nos metieron y ahora nos lo hacen comer. No, pues hombre, si no es legítimo, algo que ha dado resultados, que dio sus resultados, infortunadamente a partir de unos meses para acá la cosa comenzó a cambiar, que desmovilizó a toda una guerrilla que llevaba más de 50 años dando lora y causando tragedias en el país, en donde vemos una cantidad de movilizados presentando o trabajando con proyectos de emprendimiento, unas zonas que se pacificaron durante mucho tiempo, en donde se disminuyeron los casos de muertes y lesiones productos de esa confrontación con esa guerrilla, etcétera. Eso lo que hace refrendar la legitimidad de los acuerdos de paz de La Habana. Entonces, efectivamente, ahí hay otras cositas que incomodan al establecimiento y son por esas cosas en particular que se está actuando con todo para desmontar el acuerdo. Yo creo que ahí sí no hay discusión. Eso fue legítimo. O sea, lo que se buscaba era la paz, lo que se buscaba era integrar unas personas en la ciudadanía, lo que se buscaba era abrir nuevos espacios, nuevos proyectos, nuevas propuestas y en parte todo eso se logró. Ahora, la JEP como tal efectivamente es una institución que por fortuna, dijéramos, se blindó, porque si no aquí estaríamos contando una historia distinta. Y ese blindaje es el que disgusta precisamente a los sectores políticos y empresariales que tienen que ver con la violencia en este país. Entonces se blindó en todo sentido. Y una de las cosas es precisamente lo que acaba de suceder con Santrich. Era importante la decisión que se tomara aquí porque estábamos hablando de una persona que participó de las negociaciones, de una persona que tiene ascendencia dentro de la FARC, una persona que, bueno, frente a la guerrilla como tal, pues ya les da cierta tranquilidad en el sentido de decir de que la estructura o lo que se configuró dentro del acuerdo con el gobierno de Santos, pues está funcionando en malestar de muchos, entre ellos el fiscal general de la Nación y todos los que ahora están apoyando y están arremetiendo contra la JEP. Pues a mí sí me parece muy delicado para el país que, porque me cae mal Uribe, cualquier reivindicación de la delincuencia como Santrich, que estaba inmerso en un delito, es una bofetada al establecimiento y al uribismo que me cae mal. Y cito, a mí el uribismo me cae mal. Uribe tampoco tiene legitimidad y enrarece el escenario político. Pero entonces ahorita cualquier cosa que haga la JEP es contra el establecimiento. A mí no me parece que el establecimiento se afecte porque Santrich esté libre. Se afecta el establecimiento si condenan a Mancuso o traen su testimonio, porque eso es importante que lo hablemos, porque ha hablado en contra. Se afecta el establecimiento si traen a los paramilitares y cuentan su relación con Postobón, que están investigados en la corte en Cundinamarca. En fin, eso afecta al establecimiento, pero que un bandido quede libre, eso no es afectar al establecimiento. Ahora, no creo que sea un montaje, es que no podemos confundir tampoco el hecho de que tome una decisión porque se afectaron unos protocolos, entonces demuestra que es un montaje. No demuestra que es un montaje, demuestra que de pronto se falló judicialmente, pero no que fuera inocente. Es diferente. A mí volviendo al caso del celular, yo puedo aceptar un delito por celular y no me informaron que me estaban grabando. Ahora, eso no me hace inocente, hace que la prueba se caiga y quede libre, pero no convierte inocente a la persona. En este caso, que haya un efecto en el protocolo no convierte inocente a Santrich. Entonces no quiere decir que haya un montaje. En eso usted tiene razón. Yo creo que ese es un buen punto, Dieter y Efraín.
Hoy se ha llegado a una conclusión y no es procedente la extradición del señor Santrich, pero de allí no se puede concluir que el señor Santrich sea inocente. Eso tampoco se puede llegar hasta allá. En eso usted tiene toda la razón. Exacto, yo comparto lo que usted acaba de decir, Alberto. Aquí el problema no es ese. Primero, yo creo que uno como abogado, litigante, uno sabe que una cosa es la verdad procesal y otra cosa es la lo verdad que verdadera. se muestra en los medios. Eso es lo que conoce uno como criminología mediática. Es decir, los medios a usted le construyen de pronto una realidad muy distinta a la que es. Aquí el problema es que se está cuestionando la justicia, que es distinto. Así como aquí se ha cuestionado, y Efraín lo ha hecho muchas veces, a la Corte Constitucional frente a sus pronunciamientos. Entonces uno diría, sí, no, puede ser que estemos contra un delincuente, y es que de hecho estamos frente a un delincuente porque está sometido a la JEP. Y ojo, si hay conocimiento de otros delitos posteriores, pues se irá a la justicia ordinaria, no hay ningún problema. Pero es que aquí quieren tratar como delincuentes a los de la justicia, que es distinto. Aquí quieren tratar como delincuente la Corte Constitucional y ahora a la JEP. So pretexto de que es que hay dudas sobre la elección de esos magistrados, sobre esos jueces, pura paja, eso pasó por todo un filtro con la intervención de organismos internacionales. Uno de los magistrados que tomó la decisión ayer es el doctor Murillo Granados, profesor penalista de las universidades de aquí del Valle, reconocido. De la Libre. De la Libre y de la Santiago. Entonces uno dice, ¿ahora qué? ¿Van a decir que es que él también es un delincuente o qué? Porque ese es el tratamiento que le quieren dar. En cambio, frente a un fiscal que sí tenemos cuestionamientos graves, entonces ahora va a aparecer pues como la víctima en todo esto. No, las decisiones se respetan, y más nosotros como abogados, como juristas, como profesionales del derecho tenemos que entregarle esa idea a la sociedad. Mientras esa decisión dice que va a ser cuestionada por el procurador, esperemos a ver qué resuelven. Créame, yo me acojo a esas decisiones. A mí lo que no me gusta es que a la justicia la traten como la están tratando, como si fueran ellos los delincuentes. Ahora, y tengo que aclarar, el fallo hay que respetarlo porque es una institución pública, pero manifiesto mi descontento con la decisión porque sí habían elementos de juicio que cuestionan la honestidad o la transparencia después del acuerdo de paz de Santrich. No tiene por qué estar libre. Cuestiono la decisión. Ahora hay que aceptarla. ¿Por qué? Porque es un órgano que goza de legitimidad en el aparato jurídico. Pero entonces sí tenemos que revisar las facultades de la JEP. Es que hasta hace poquito teníamos el debate de las objeciones, y es que esto lo habíamos anticipado. Cuando estamos hablando de las objeciones, justamente estamos previniendo esta situación, porque estamos entrando en lo que es las zonas grises de la norma para el ciudadano de a pie. Que existan normas no quiere decir que haya claridad a la hora de su ejecución. Esta institución tiene muchas zonas grises que permiten que agente de derecha con sus intereses pues interpreten de una forma y agente de izquierda con sus intereses interpreten de otra, porque hay una zona gris. ¿Dónde está la zona gris? ¿Debía la Fiscalía informarle a la JEP de sus proceder y sus investigaciones, o podía cooperar con el gobierno norteamericano para adelantar las pruebas? Ahora, la JEP dice que tenía que conocer previamente porque si no se afectaba un protocolo. Es una zona gris. Justamente de eso se trataba, saber en qué delitos los temas de extradición podía conocerlos la JEP. Ahorita, con este precedente que se genera, va a suceder que cualquier delito que se cometa pasa a conocimiento de la JEP para ellos decidir si fue antes o después del Acuerdo de La Habana. Eso es delicadísimo. No, es que es cualquier delito que se cometa. Porque vienen del mismo proceso de paz. En cualquier momento la JEP le quita competencia a la Fiscalía. Los dos procesos, hombre, la Fiscalía no creo que estuviera actuando contrario a derecho cuando adelantaba sus investigaciones. Por eso le toca renunciar al fiscal, porque entonces ¿dónde queda el papel de la Fiscalía? Ahora, el gran problema es que tipo estaba cuestionado. Pero Efraín, es decir, usted habla de zonas grises. Primero, le recuerdo una cosa, la ley estatutaria pasó primero por un control previo constitucional, que dijo que todo esa ley era constitucional. Entonces uno dice, que obvio, pasó a un debate político. Ahí ya las cosas no obran en derecho, sino lo que usted está diciendo, intereses de izquierda, de derecha, de los que están detrás de la violencia en el país. Esos sí fueron los intereses que se movieron en el Congreso, que por fortuna decidió en contra
de esas objeciones. Inclusive ya se está anunciando prácticamente que la decisión de la Corte Constitucional, que va a ser por la vía más sana y no es discutir, dijéramos, de fondo las objeciones, sino decir, bueno, el trámite se surtió, se ganó por mayoría absoluta. Pero entonces eso ya había pasado por la Corte. ¿Cuál es la zona gris de la que usted habla frente a las objeciones? No había ninguna zona gris. La zona gris la estaba creando el Congreso. Bueno, ahora, otro aspecto. Yo me quiero quedar todavía aquí en el caso, porque el tiempo nos da para mirar todas las aristas del acontecimiento. ¿Por qué la extradición se convierte en el tema focal de la aplicación de la justicia? ¿Por qué tiene que ser la extradición la medida que nos parezca válida, justa, merecible para un colombiano que ha cometido un delito? Esto lo pregunto porque aunque hace 30 años Pablo Escobar y todo su grupo, toda su gallada, entre la cual hay muchos políticos que todavía están vigentes, decían prefiero una tumba en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos. Hace 30 años le tenía mucho miedo a la extradición, pero hoy, y lo probó Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, hoy los zampones que están más untados, lo que piden rápidamente es extradición. Alguna razón habrá, pero zampones que son zampones económicos o zampones de narcotráfico que no están ligados a un tema de ideología política. Porque si usted se pone a mirar, mientras a los 12 o a los 14 que extraditó Uribe, todos paramilitares, la mayoría ya están en Colombia, ya regresaron. Y no han pasado 10 años. Ya casi todos están de nuevo en Colombia. Entonces es un gran negocio irse extraditado para Estados Unidos si yo voy con una cierta caracterización. Pero si yo soy Simón Trinidad o si soy Santrich, seguro, y eso sí es mi opinión, seguro que no le van a aplicar 10 años, le van a aplicar 40 años. Entonces allí sí se vuelve a recuperar aquel miedo que le tenían los mafiosos de antaño a la extradición. Como quien dice que la extradición también está más o menos dosificada. Dependiendo de si usted es de las izquierdas y de la guerrilla, se la clavamos todas. Si usted es de las derechas y del establecimiento, venga, le dejamos pasito y devuélvanos una platica y devuélvase para Colombia. Ese tema también hay que discutirlo aquí, porque es hasta dónde la majestad de la justicia colombiana termina a los pies de la presión norteamericana. Sí, hombre, yo aplaudo lo que está pasando con la justicia hoy en día en Colombia. Es decir, ella sí está mostrando independencia y autonomía frente a los Estados Unidos, cosa contraria a lo que está pasando con el gobierno, que se están comportando como procónsules del imperio. Efectivamente, es decir, hay una preocupación frente a la extradición, en el entendido de que, o sea, quieren prácticamente que aquí no se cuestione absolutamente nada, que aquí no se conozca la verdad de muchos de los acontecimientos que estuvieron dentro de este marco del conflicto generado con la FARC, que va a comprometer necesariamente a empresarios y altos dirigentes políticos del país, y precisamente para evitar eso se quiere hacer lo mismo que se hizo con los paramilitares, es decir, inmediatamente, sin discusión alguna, sin prevalencia de los intereses de las víctimas a la verdad e inclusive a la reparación, coger y mandarlos como por entre un tubo a Estados Unidos y a callarlos. Eso es lo que se está viendo aquí, y recordemos que de todos modos nosotros estaríamos ante una justicia transicional que va a tener unos términos para operar, y ya después de eso pues lo que fue y lo que no fue no fue. Entonces esa es la preocupación que tienen. Por fortuna la Corte Constitucional se pronunció, ya lo de las objeciones ya no va para ningún lado, eso no tiene ninguna discusión, y va a tener preferencia
que se conozca aquí en Colombia qué fue lo que sucedió. Habrán casos que tienen que ver con los actores del conflicto que ya se presentaron a la JEP, que por los hechos anteriores nunca van a ser extraditados. Eso ya es una garantía de no extradición, y aquellos que de pronto aparezcan después, pues obviamente tendrán que decir la verdad para después sí considerar la posibilidad de enviarlos al exterior. Esa es la preocupación que tiene el establecimiento, de verdad. Tiene que ver necesariamente con que se conozca la verdad de todo esto, de toda la barbarie. La participación de entes del sector privado como del sector público. ¿Cuánto tiempo llevamos de la JEP y de la guerrilla en el Congreso? Y no sabemos la verdad de las cosas, o sea, anuncian una verdad como si fueran los Robin Hood, pues, que tienen en ellos la verdad histórica del país y que su verdad va a cuestionar el establecimiento. A mí me gustaría que caiga el establecimiento, pero no creo que la verdad de la guerrilla ponga en jaque la derecha. Yo creo que la verdad de la guerrilla puede poner en jaque la izquierda, que eran sus alfiles ideológicos o su línea política ideológica, al igual que los paramilitares. Con su línea ideológica de derecha, muchos congresistas sí fueron a la cárcel y muchos congresistas les tocó irse del país por los cuestionamientos de los paramilitares. Ahora estamos a la expectativa de que no extraditen a la guerrilla, porque es que ellos tienen una verdad que contarnos. O sea, por favor cuéntenos, ustedes son los poseedores de la verdad. Estamos partiendo de ese supuesto y eso no es así, a no ser que, y no creo que eso vaya a pasar, pues entonces que las empresas sean financiadoras de la guerrilla, sería lo único que falta por decirse, cuando lo que estamos viendo es justamente que las empresas financiaron a los paramilitares. Esa es la verdad que tiene que contarse, pero esa verdad no radica en manos de Santrich ni de ningún guerrillero. Eso es algo que tenemos que averiguar con lo que está pasando en el país, que me quiero unir a lo que tú dices, Dicter. En la justicia está pasando lo interesante, pero no por el lado del caso Santrich. Está pasando con Diego Palacios, que dijo que sí sobornó para la reelección de Uribe, y eso pasó inadvertido porque salió este escándalo, salió esa caja china pues a distraer. Sí está pasando cosas interesantes en la justicia, como que el exfiscal sale a decir que tiene pruebas de 2 masacres que cometió Uribe. Eso es interesante lo que está pasando en la justicia, pero los poseedores de la verdad no son la guerrilla, son otros actores. Entonces no nos esperancemos en que no los extraditemos para que sepamos la verdad. De pronto la verdad frente a la izquierda, y eso sí me gustaría escucharlo, porque uno sí sabe cuando está metido en el monte que ellos tenían alcaldías también. Como los paramilitares montaron congresistas, la guerrilla en todo el Pacífico colombiano y en todo el suroccidente colombiano, de lo que a uno le consta, estaba vinculada a la política, al punto de que cuando uno llegaba a un pueblo te decían, usted no puede estar haciendo política aquí, se va. Y esa verdad no se cuenta, pero era para favorecer a gente de izquierda. Entonces, no sobredimensionemos lo que estos tipos pueden hacer. Ahora, la extradición, que se le apliquen con un rasero a unos a otros. El rasero no es ser de derecha o de izquierda. El rasero es cuánto entrega usted al gobierno norteamericano, y con eso consigue hasta 10 y 5 años de cárcel nomás. Pero no es porque sea derecha o izquierda, es porque los gringos tienen por negocio esos preacuerdos con la fiscalía. Ahora, ¿cuánto va? Y si ellos son los poseedores de la verdad, para que no lo extraditemos, ¿cuánto ha pasado desde el acuerdo de paz? ¿Y cuántas verdades nos ha contado la guerrilla? Ninguna. Bueno, y cuénteme una cosa, Efraín, ¿y desde cuándo están dejando funcionar a la JEP como debe ser? Pues pregunto, ¿no? Porque usted puede hablar desde cuándo se pactó la paz con la guerrilla, pero ¿desde cuándo está funcionando la JEP? Ahora, eso no depende, la verdad, efectivamente, de Santrich ni de ninguno de ellos. Depende de la Justicia Especial para la Paz. Para eso fue que se instituyó. Y en el momento en que no digan toda la verdad, pues bueno, vamos a ver qué va a hacer la justicia. Pero esto ahorita coger y entonces alegremente el montar de pronto, como se intuye que pueda estar sucediendo, procesos posteriores para decir, manden para el exterior, entonces, ¿en qué vamos a quedar? Ahora es importante, efectivamente. Aquí vean, ¿por qué los militares se están entregando también? ¿Por qué se están presentando a la JEP? Pues mira que yo tengo una tesis, y que no es descabellada. Lo que pasa es que los medios le hacen el juego a toda esta locura de montaje en contra del establecimiento. Y mire, los militares están siendo presionados a irse a la JEP. Están siendo presionados, porque es o justicia ordinaria o la JEP. En la justicia ordinaria te vas de 40 años de cárcel, en la JEP te vas de poquito. Es una extorsión para legitimar la JEP. ¿Por qué no cuestionamos las pruebas de la justicia ordinaria? ¿Por qué se cuestiona lo que se tramita en la JEP como que se violaran protocolos? Es que está el caso del general...
Bueno, está Uzcategui, por ejemplo, que es un caso que conozco, que soy amigo del hijo que es representante de la Cámara actualmente. Uzcategui no fue a la JEP porque considerara que iba a tener garantías procesales. Es porque con cualquier mentira que diga ya sale libre y está cansado de estar en la cárcel arbitrariamente. Y el mismo caso... Pero cuando usted dice con cualquier mentira que diga ya sale libre, con eso usted ya está deslegitimando la JEP. Usted está presumiendo que la JEP es un rey de burlas. No estoy... Vale. En la dinámica, a ver, hay dos formas de legitimidad, formal y material. Formalmente es legítima porque el Congreso la validó, pero materialmente vamos a ver cómo se desarrolla la actividad de la JEP. Y entonces, si a mí me garantizan que no voy a la cárcel y me evito todo ese fastidio de tener que pelear contra una justicia arbitraria como es la justicia ordinaria colombiana, que hay lentitud y que también hay atropellos protocolarios, para usar la palabra que hemos usado, pues simplemente voy a la JEP y salgo de ese tema y quedo libre. Entonces, sí hay una falta de legitimidad desde la parte material, no formal. Es una forma de ver el asunto. Es una forma de ver el asunto. Es decir, acomodar dijéramos, el argumento en ese sentido, pero no ver la otra opción. Y es que esa justicia blindada a lo político actúe como tiene que ser, saque las verdades a relucir y aplique las sanciones correspondientes y repare a las víctimas. A mí me parece que aquí, en este momento, Colombia, lo que menos necesita es la emocionabilidad del discurso, si es de derecha o es de izquierda, porque dejamos de mirar el problema en su verdadera dimensión y nos quedamos en la ideologización del problema. Si a usted le parece que la JEP es un rey de burlas, usted vende eso a la gente. Si a usted le parece que es la cama del Espíritu Santo, le vende eso a la gente. Y de lo que se trata es que el ciudadano de a pie, que no es jurista, que tampoco es político, que no conoce de toda esta situación tan compleja, entienda lo sustantivo. Lo sustantivo es que la JEP es una instancia judicial que se inventaron, hay que decirlo así, que se inventaron los negociadores de ambos lados para garantizar que los actores que habían estado en el conflicto de lado y lado no tuvieran que pasar a la justicia ordinaria de la que usted hace referencia, sino que fueran a un tribunal, a un sistema judicial alternativo que les diera a esos actores unas mínimas garantías de que no iban a ser procesados con el ánimo de venganza y con el ánimo de manipulación que desde la justicia ordinaria pudiera darse, porque no tenían mayores posibilidades de defensa. Entonces crearon una instancia como neutra, venga para acá y discutan. Yo creo, como colombiano y como periodista, que hoy más que nunca hay que defender la institucionalidad de la JEP, porque la JEP, si la defendemos, le da la oportunidad a Colombia de que tenga por primera vez lo que no tuvo ni en los años 40 y 50 del siglo pasado, ni en los años 2000 de este siglo, cuando la famosa negociación con los paramilitares, y es, uno, que se reivindique primero que todo el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a ser resarcidos en sus daños, porque la JEP tiene eso como mandato. Si usted ha sido actor del conflicto, venga primero aquí, confiese sus delitos y además encontremos un mecanismo de resarcir el daño que se le ha hecho a los colombianos que lo han sufrido. Si eso se da, el país puede encontrar un mínimo horizonte de ir aclimatando la paz, pero si no se da, vamos a quedar en manos de los poderes de siempre. Entonces, el poder va a decir a dedo a quién acusen y a quién aprecien y a quién condenen y a quién dejen impune. Eso es muy importante que el ciudadano de a pie lo tenga presente, porque de lo contrario vamos a seguir ideologizando. Entonces hoy sale Néstor Humberto Martínez a decir que no sé qué, y el otro, un momentico, esto es un establecimiento judicial y además, señora ama de casa, señor jubilado, señor obrero, señor estudiante que nos está viendo y escuchando, pregúntese,
¿Será tan mala la JEP que Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacios, Uzcategui, Alejo del Río, las señoras de la Yidis Política, se hayan acogido? Ellos, a ellos nadie los cogió del cuello, vengan para la JEP, ellos solitos han ido, y entre otros Alejo del Río ha dicho, porque estoy mamado de ser manipulado por los políticos que se han lucrado de lo que nosotros como militares hemos hecho en terreno. A nosotros nos cobran los muertos, pero a los políticos no les cobran las órdenes. Eso lo ha dicho Alejo del Río. Y están en la JEP. O sea que en la JEP no está solamente la guerrilla. No. Eso usted lo tiene que tener claro, señora y señor que nos está viendo y escuchando. Entonces yo sí creo que hoy el debate de fondo es porque cierta parte del país, de la clase dirigente, le tiene tanta miedo y tanto fastidio a la JEP. ¿Qué será lo que tiene el negro que nos pellizca tanto? No, me gusta oírlo, Alberto, porque usted me hace recordar a alguien que yo siempre cito aquí, Eugenio Raúl Zaffaroni, criminólogo argentino, que inclusive escribió un texto muy bueno en donde no hace ni una cita bibliográfica. Y digo esto es para decir, usted traduce lo que representa el derecho, el espíritu y la norma en palabras llanas para que lo entienda la gente. Pareciera ser abogado, pero tiene ese don de transmitirle el mensaje como debe ser. Aquí hay que apoyar a la justicia, hombre. Yo ayer estaba realmente contento, sentía que realmente aquí hay una institución que se está levantando nuevamente, está mostrando independencia, se está pronunciando no solamente frente a las otras ramas y el establecimiento en general, sino frente a los intereses foráneos, y está tomando una posición en derecho. Mire, otra cosa que se cayó fue, por ejemplo, el caso de las investigaciones Álvaro Uribe Vélez. Se lo quitaron de las manos a la magistrada que lo tenía en este momentico y se le están entregando otros. O sea, hay todo un interés de la justicia por esclarecer los hechos, establecer verdades y asimismo pues sancionar si es del caso y tomar las medidas correspondientes. Entonces yo sí le pido a la ciudadanía que apoyen esos gestos de independencia que tiene la Administración de Justicia en este momento. Lo demás es pura política, créanlo. Así es. Pues, por supuesto que la justicia hay que apoyarla, pero no hay que ponderar lo que está pasando más allá de sus verdaderas proporciones. Mire, cuando esta gente va, que tú has citado, José Alberto, voluntariamente va a la JEP, pues es gente que está detenida con condenas de 10, 15 y 20 años, que si van a la JEP es posible que en 3 años estén libres. Entonces, ¿dónde está la legitimidad de ese tipo de decisiones? Pues claro. Pare ahí, un momentico, porque es que si no lo acotamos, desinformamos. No, y esto es un medio de comunicación. Usted insinúa, están condenados a 10 a 15 años, y si van a la JEP, quedan en 3 años. Contando la verdad. Un momentico, eso les faltaba decir, contando la verdad, que es la que no quiere que se sepa cierto grupo del establecimiento político colombiano. Diga eso y decimos la verdad completa, porque si no usted insinúa que es que la JEP es un tribunal de burlas donde usted llega, me pasa a mí un dulcecito y yo le doy 3 años y no 15. Eso no es así. No. Por eso hago el llamado, hay que respaldar la JEP, claro, porque se va a contar la verdad, pero hay que ver qué garantías hay sobre las decisiones, porque es que hay un tema de fondo que no nos alcanza el tiempo para debatirlo, pero es: los jueces tienen convicción política. Lo que pasa es que nosotros en el español tenemos una palabra política general, pero vos podés distinguir en el idioma inglés politics and political. Una cosa es la política que se hace electoral, donde hay ideologías que se debaten, y hay otra cosa es que la convicción interna. Y siempre los fallos de los jueces tienen un sesgo ideológico, porque es que son seres humanos. Es así. Ahora, entonces, teniendo claro eso, hacia dónde se direccionan los fallos y hacia dónde se generan los precedentes y hacia dónde se lleva el país desde la convicción de las instituciones. Y entonces ahí es donde hay cuestionamientos frente a los fallos de la JEP. Busquemos esas garantías, porque yo sí estoy de acuerdo que a Diego Palacios se le escuche, porque es que no estamos hablando de cualquier persona, fue ministro.
de salud del gobierno de Uribe dice que sí, compró la reelección de Uribe. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, pero lo que digo es que tengamos los ojos bien abiertos, porque se puede prestar para que la gente diga mentiras con tal de encontrar beneficios. Ahí es donde hay que tener cuidado. Claro, y ahí es donde hay que confiar en la justicia. Créame, que la JEP hubiese decidido extraditar a Santrich, yo digo, bueno, o sea, no es tomar partido por el delincuente, como usted dice, sino tomar partido por la justicia, apoyarla cuando está tomando sus decisiones y que uno vea que hay una argumentación lógica, y es que la hay. Si nosotros nos aproximamos al fallo de ellos, vemos que hay una argumentación, entonces uno tiene que aceptar los argumentos cuando son válidos. Ahora sí, los jueces tendrán algo de una concepción política, pero los jueces respetan las normas, que es distinto a lo que pasa con los congresistas. Mire, el Macías lo que ha hecho y deshecho en el Congreso como presidente, no respeta normas. Y por eso todo se le ha venido al traste: reforma política, reforma a la justicia, objeciones a la JEP, una cantidad de cosas que no están pasando en el Congreso precisamente porque no respetan normas. Apoyemos a la justicia, esa es la invitación que yo le hago a la gente. Cuando la justicia está actuando y sobre todo está afectando intereses de los que mandan realmente, uno tiene que verlo, uno tiene que analizarlo, porque si no, la justicia le queda más fácil, dijéramos, agachar la cabeza y entonces hacerle el juego a los que tienen el poder. Y cuando hay ese tipo de confrontaciones es porque hay algo de fondo. Y aquí hay que abrir los ojos. La JEP envían ciertos representantes del establecimiento político, es que la JEP son un poco de guerrilleros disfrazados de civil, un poco, porque así, ayer escuché a alguien del Senado diciendo, es que esa JEP, eso es un poco de izquierdistas, guerrilleros disfrazados de civil. Ojo, esos 5 magistrados que tomaron la decisión son personas que pasaron por un filtro de más de 2.000 aspirantes. Sí. Y entre otros, no los escogió un grupo de colombianos, 2 colombianos y 3 extranjeros fueron quienes tomaron la decisión de es este y es este. Y de esas 5 personas nadie podrá decir que son personas sin formación y sin experiencia. Casi todos ellos han estado vinculados o a la Corte Constitucional, o a la Corte Suprema de Justicia, o al Consejo de Estado, o a la Academia, o al ejercicio del derecho como tal. Todos tienen probada hoja de vida. Entonces, seamos claros, seamos consistentes con eso. En segundo lugar, la JEP, repitámoslo hasta el cansancio, es un tribunal nuevo que tiene menos de 2 años de vigencia, al que vienen ciertos casos que están relacionados con actores del conflicto colombiano que se pactó pararlo en el año 2017. Ahí no van a llegar el caso suyo por una casa, o el caso mío por una moto, o el caso del otro por un asesinato en un bar, o el caso de aquel por un machetazo que le pegaron. No, van a llegar casos relacionados con actores del conflicto colombiano que han tenido que ver directa o indirectamente con esta situación de violencia. Entonces, tengamos esto muy presente. Y además, y esto es muy importante, además, por favor, preguntémonos si la renuncia del fiscal, de manera tan teatral como la hizo, porque parecía que ya tenía esa carta no se escribió en 5 minutos. Uno no escribe, por genio que sea, en 5 minutos un documento como el que el fiscal leyó ayer. A mí no me crean imbécil, pues. La tenía guardada como Alan García tenía guardada su carta en caso de suicidio. El problema es que Néstor Humberto no fue capaz de suicidarse, sino que simbólicamente se suicidó, renunciando irrevocablemente y en un acto teatral a la majestad de la Fiscalía General de la República. Pero él sabe lo que le viene pierna arriba. La próxima semana la Corte Suprema de Justicia le iba a quitar toda injerencia en los casos Odebrecht, Grupo Aval, todas. Eso era ya una decisión cantada, a voces se conocía en Bogotá. ¿Y eso qué significa para un fiscal general? Casi que
un golpe de Estado. Mejor dicho, estaba casi en el lindero de lo que le pasó al fiscal Vizcarra de Perú. Estaba a punto de ser defenestrado, o sea, echado, destituido. Ese señor que ayer con tanta grandilocuencia salió a decir que él es un abnegado defensor del Estado de Derecho. Ese señor ayer hizo eso no porque le preocupe que a Santrich lo manden o no lo manden, sino porque le dieron el papayazo de tener una salida más o menos histriónica, es decir, donde usted ve el movimiento de manos, pero no ve la pelotica en la mano. Yo creo que va a ir a reunir con Luis Carlos Restrepo, que ya estamos cansados de falsos positivos, de verdad. Entonces, no, Alberto, aquí qué más hay que agregar. Yo insisto en enviar el mensaje a la ciudad. Reconocer las cosas como son, es decir, aquí hay intereses políticos, nosotros vemos las y estamos viendo ahorita la actuación de la justicia en contra inclusive de los intereses foráneos. Miren, una contradicción que uno debe caer en cuenta. ¿Por qué tanto encono, dijéramos, por esa extradición de Santrich, y por qué tanta resistencia a la extradición de Estados Unidos hacia acá de Andrés Felipe Arias? Es decir, ¿vamos a ser consecuentes o no? ¿Se van a respetar realmente esas normas de carácter internacional? Entonces hay intereses que por fortuna la justicia está dejando aparte. O sea, los mismos que querían que a Santrich a sombrerazos lo sacaran para Estados Unidos, son los mismos que a sombrerazos quieren que a Andrés Felipe Arias lo mantengan en Estados Unidos y no lo dejen venir acá pedido por extradición. Así como Estados Unidos tiene el derecho internacional de pedir en extradición a alguien, Colombia también tiene el derecho internacional de pedir en extradición a alguien. Qué raro, ¿no? Que fue para un lado pero no para el otro. Y que no estén presos los empresarios que se beneficiaron Ahora, del regreso seguro. Ahora, yo no sé si Andrés Felipe Arias acá en Colombia se acoja a la JEP, uno no sabe. Yo diría que sí. Entonces, yo quiero redondear con este punto y es, hoy vemos un extraditable libre y estoy seguro que vamos a ver violadores amnistiados, que era otro de los puntos que se pedía reformar, porque se considera que esos delitos de violación, como no se reformó, entonces entran dentro de lo que era el conflicto armado. Así que vamos a ver violadores y eso es muy triste para la justicia. Era lo que se debatía frente a la reforma, que los violadores la violación no pudiera caber dentro de lo que era amnistiable y se obvió. Ahora, mal por ese lado de la justicia, no quiere deslegitimar todo lo que haga la JEP. Sí, bien por la JEP, ahorita que empiece a recibir todas las verdades de estos políticos que están viendo que por ahí es un camino más fácil y que sepa la verdad el país es lo más importante. Bueno, el tiempo se nos acabó. Los abuelos nos enseñaron que a una fiera no se la puede acorralar porque en ese momento es donde ataca. Cuando está asustada, cuando se siente acorralada, comienza a mostrar sus fauces y a atacar si usted se descuida. La fiera de la corrupción, la fiera de un poder político inane en este país, la fiera de una caterva de desvergonzados que se han apoderado a sangre y fuego de la propiedad y del derecho de muchos colombianos, del derecho a tener vida, a tener futuro. Esos están llenos de miedo y quieren usar su poder, que todavía lo tienen, para amilanarnos, para asustarnos, para decirnos que no se puede hacer justicia de manera distinta a como ellos dicen que se haga. Yo sí creo que Colombia, que es un país medio aletargado, y que los colombianos que tenemos más o menos un alma cobarde colectivamente hablando, ya estamos como comenzando a tener un cierto despertar. Porque en el momento en que ya ciertos generales del país, que nunca lo habían hecho, como el general Villegas hace 15 días, son capaces de decir, a riesgo de perder su cargo y su honor militar, pido perdón por lo que ha pasado,
Eso indica que algo está cambiando allá, en las capas dominantes del poder. Y a ese cambio es al que le tienen tanto miedo a algunos congresistas de nombre propio, que usted y yo conocemos, a algunos funcionarios del alto gobierno, a algunos empresarios, a algunos señores dueños de la tierra. Ellos le tienen mucho miedo a ese despertar, porque en el momento en que los militares se hastíen y digan estamos mamados de que nos sigan utilizando, estamos mamados de que los que pagamos la cárcel seamos nosotros los uniformados y queremos que la paguen los civiles, los que nos han dado las órdenes, los que se han beneficiado. Hay un principio de derecho, entiendo yo, ustedes que son abogados. ¿Quién es el verdadero? ¿Cómo es? El verdadero culpable no es el que acciona el gatillo, sino el que se beneficia del accionar del gatillo. Es decir, yo lo mato a usted y yo soy culpable material porque lo maté, pero sucede que yo lo maté porque el Señor me mandó a matarlo, porque el Señor quería que hace no sé qué cosa suya. Luego soy tan culpable yo materialmente como Él, que es el autor intelectual de la orden material que yo cumplí. Así que por favor abramos los ojos. Colombia necesita, si algo necesita Colombia hoy, es un poder judicial fuerte e independiente. Y eso es lo que no quieren los poderosos de Colombia. Eso es lo que no quieren. Y la JEP está haciéndole cosquillas allí donde sabemos a esos poderosos. Ojalá que no les salga mucha roncha. Buenos días. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía por sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.